Estoy en comunicación con el senador por Morena, Pedro Aces Barba, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores. Senador, ¿cómo estás, Pedro? Buenos días. Muy buenos días, tocayo, qué gusto saludarte. Pues aquí nada más, Pedro, primera inquietud. Estamos tratando de entrar lo más suavemente posible a un tratado comercial renovado, renegociado con Estados Unidos y con Canadá. Esta reforma laboral necesaria para todos, ¿vino de una necesidad del exterior hacia México o de una necesidad del interior hacia nosotros? No, son dos cosas diferentes, Pedro. Mira, nosotros tenemos que cumplir con los acuerdos que se hicieron en ese tratado trilateral, sí, en materia laboral, como ha cumplido hasta el día de hoy Canadá y los Estados Unidos, pero no hubo prisas, como se dijo en algún momento, no hubo presiones, porque si hubiera sido así, después de que se aprueba en Cámara de Diputados, pues inmediatamente hubiéramos tenido una extraordinaria, ¿no? No fue así, pasó Semana Santa, se retoma con mucha responsabilidad, pero también con mucha mesura, y ese es el resultado de que ayer se haya aprobado con 120 votos a favor de todas las corrientes políticas que integran el Senado de la República. Se aprueba por mayoría absoluta. En todo ello, tocayo, hay dos temas que se me hacen importantes. Uno es la informalidad en la economía, que pienso que ligado de una ley laboral tendría que vincularse a una posible reforma fiscal en la que hiciera que más mexicanos tuvieran una responsabilidad ante la contribución, ahora que les llamamos contribuciones, y además me gusta el término. Y por otra parte, el tema del outsourcing, que ha sido, por un lado, satanizable, porque había prácticas, y hay prácticas hoy del outsourcing totalmente irregulares, y por otra parte, la tercerización, que tendría, desde mi óptica, que ser regulado y emitida una ley para que la tercerización con todos los derechos de los trabajadores fuera observada bajo un principio de ley. ¿Cómo ves estos dos temas? Mira, ese mal llamado outsourcing, que eso se lo pusieron algunos despachos laborales rimbombantes, así lo diría yo, porque estamos en México y debemos de hablar español. Claro. Son subcontrataciones. Hay dos tipos, tocayo, mira, el outsourcing bueno y el outsourcing malo. En este caso, el que más predomina es el outsourcing malo, porque tiene más de un 80%, un 80-20 diría yo, entre el bueno y el malo. Y lo que hacen es, además de evadir al fisco, de evadir al Seguro Social, al Infonavit, que ahora tanto dinero les hace falta a esas instituciones, y se enriquecen tan solo unos cuantos, le recortan su vida laboral a los trabajadores, y eso es lo que no se debe de permitir, y por eso vamos a meter la mano muy dura en el tema. Son tres instancias, como bien lo dijiste: la instancia fiscal, la instancia laboral y la instancia de seguridad social. Entonces, cuando un trabajador, imagínate que trabaja 30 años en una empresa y cuando le dan su jubilación no le dan ni el 5% de lo que le correspondía. Cuando él pide un porqué, resulta que trabajó en 45, en 50 empresas a través de su vida, aunque físicamente estuvo en una sola, porque le van cambiando la razón social. Y eso no debe de ser, porque primero que nada todos somos mexicanos. Ya estuvo bien de dañarnos unos a otros. Y esto ha sido en los últimos 6, 7 años que ha tenido un boom, pero tremendo. Hoy tú ves, todo el mundo tiene despachos fiscales, todo el mundo son asesores, los conocías días antes cuando tenían una taquería y ahora ya te ofrecen temas fiscales. Entonces eso hay que dejarle caer todo el peso de la ley. De acuerdo. Al outsourcing bueno, que son empresas que quieren tener su administración en un despacho fuera, en un despacho contable, y que lo hacen bien, ese no tiene ningún problema. Entonces sí nos vamos a meter en el Senado de la República a hacer un triángulo ahí entre lo laboral, lo de previsión social y lo fiscal. El punto de la informalidad, Pedro, me preocupa profundamente que haya un 60% de la población económicamente activa que paga por derechos de piso, en lugar de ese mismo pago, que finalmente es un impuesto, en lugar de dárselo a un funcionario que llega como inspector a esquilmarlo,
que haya una especie como de repeco, como los que había antes, que hiciera que ese informal estuviera dentro de las obligaciones formales de sus obligaciones como ciudadano y que sintiera, y nosotros hacerle sentir la satisfacción de colaborar con su país, con México. Esto aumentaría la base gravable y permitiría que el Estado, y el gobierno, en este caso el de López Obrador, tuviera más recursos. Ahora que estoy viendo que la recaudación está bajando de una manera importante. Yo creo que ahí hay que poner un acento muy particular, Pedro, y ustedes, como Morena, tienen toda la mano para hacer que esto sea una discusión y se haga una discusión a nivel nacional. Creo que sería un factor fundamental para que este país recuperara parte de su optimismo. Totalmente de acuerdo. Y nos vamos a meter, te doy mi palabra que nos vamos a meter a ese tema, que es muy importante que todos cumplamos con nuestras obligaciones. Como tú dijiste, la recaudación pues te va a dar un aumento muy bueno para el gobierno, para que se puedan hacer programas que tanto necesita México. Entonces, yo te digo, tocayo, que nos vamos a meter al tema y nos vamos a meter adentro. El coordinador Ricardo Monreal es un hombre comprometido con este tipo de cosas y lo vamos a hacer muy pronto, por eso vamos a tener un periodo extraordinario. Bien, pues Pedro, con esto me quedo y nada más te dejo ahí el dato que se me hace importante, que seamos asertivos. Tenemos un primer trimestre de un crecimiento negativo, 0.2%, lo anunciaba yo antes de presentarte, y pienso que este factor debe de ser de preocupación para todos los poderes. Tú estás en uno fundamental, que es el legislativo, y creo que hay que tomar acciones asertivas para que esto cambie. Se van a tomar, tocayo, no tengas la menor duda, vamos a trabajar. Mira, aquí hay para muestra, basta un botón. Tuvo que llegar Morena al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para que pudiera salir una reforma que debió haber salido hace 50 años, nomás que no hubo voluntad. Entonces hay voluntad de parte de Morena y vamos a sacar las cosas por el bien de México y de los mexicanos. Tocayito, te encargo a la informalidad como un principio y creo que de ahí podríamos avanzar muchísimo los mexicanos. Es muy importante lo que tú dices y así va a ser. Cuenta con ellos. Inclusive te comento que dentro de CATEM, la Confederación Obrera que yo dirijo, hemos recibido a todo ese comercio informal para tratarlo de hacer formal. Sí. Fíjate, Pedro, o sea, yo siempre que le pregunto a auditorios, oye, ¿el informal paga impuestos? Todo el mundo me dice que no. Y sí paga, lo que pasa es que se lo pagan pagan, digo, yo he platicado seguramente tú lo habrás hecho igual, con una señora que trae una charolita con chocolates y que le piden 100 pesos en la mañana y si quiere trabajar en la tarde le piden otros 100 y está de alguna manera contribuyendo. ¿A quién? Pues al inspector, al alcalde de la alcaldía que le corresponda aquí en la Ciudad de México o en donde sea, el que vende queso de Oaxaca, en las mismas, que por cierto muy rico, y todo esto podría verse bajo una óptica flexible, interesante, que le diera derechos al trabajador, pero también obligaciones. Yo creo que a un ciudadano hay que hacerle ver que tiene que comprometerse con su país y esa parte es lo que nos está fallando, no solamente desde el punto de vista fiscal, sino desde el punto de vista ciudadano y por eso hago tanto hincapié, Pedro. Totalmente de acuerdo. El comercio informal hoy en día, como bien lo dijiste, paga impuestos, pero impuestos que no llegan al gobierno, que llegan en las bolsas de los inspectores, de los delegados y de toda esa corrupción que tienen los gobiernos. Lo mismo pasa en el sindicalismo, que ya con esto que se aprobó, pues se va a cambiar las cosas, porque no era posible que con los contratos de protección en lo oscurito recibieran los líderes su lana cada mes y el patrón estuviera muy contento, pero el trabajador nunca se enteraba de lo que pasaba. Entonces, vamos a cambiar estas situaciones, estas formas, sobre todo, tanto en lo informal como en lo sindical, tocayo querido. Bueno, pues te agradezco, Pedro. Estaré, si tú me lo permites, en comunicación contigo porque hay harta ropa que lavar. Así será. Gracias, Pedro. Un buen día y saludos a todos. Gracias. Igual para ti, el senador por Morena, Pedro Aces Barba.